Mauro Federico nos adelantaba este tema, tiene que ver con el debate y la polémica que surge cuando existen estos hechos de inseguridad, en este caso serán mayores de edad, pero hay muchos hechos delictivos cometidos por menores de edad. El caso más descollante últimamente fue el del chiquito Agustín, y en donde fue asesinado cuando iba a comprar una pizza con su papá. La baja de la edad de imputabilidad, ese es el debate y es la polémica de ahora, Mauro. Es que todo tiene que ver, lamentablemente, Claudio, porque este es un tema que se reedita cada vez que hay un clima preelectoral. De hecho, la primera vez que escuchamos hablar de este tema en el 2017 fue los primeros días del año, cuando recordarán ustedes, en Nochebuena creo que fue, el asesinato de este chico Brian, un adolescente, a manos de otro adolescente, instaló la cuestión y claro, un año electoral, el gobierno en ese momento tomó la iniciativa, a partir de los dichos de Germán Garabano, de crear una comisión especial que iba a estar coordinada por especialistas, integrantes del Foro Federal, que iban a analizar, y de jueces, que iban a analizar este tema y la necesidad de poner nuevamente este tema en discusión. Es decir, ¿cuál es el tema? El hecho de creer que suponer que se puede bajar el delito solamente con mover u oscilar la vara de cuándo es la edad de imputabilidad. Así, hoy en 16, bajarla a 14. ¿A partir de qué? De decisiones que están vinculadas seguramente con un análisis que muchas veces se plantea como profundo, pero que uno lo percibe está generado al calor de este tipo de circunstancias lamentables y que, por cierto, nosotros no solo las contamos, sino también las repudiamos. Ahora, ¿qué ocurrió en este fin de semana? A partir del episodio de Lomas de Zamora, surgieron nuevamente voces desde el oficialismo y también desde un sector de la oposición, concretamente desde el Frente Renovador, que proponen reinstalar el debate, un debate en el seno del Parlamento. La que salió fuerte fue Gabriela Michetti en el día de ayer a decir que este es un tema que necesariamente hay que discutir, que no podemos dejarlo afuera y que ella no vería con malos ojos que se modificara la edad de imputabilidad de 16 a 14. Lo señala, insisto, seguramente con el conocimiento que le darán sus asesores, pero tal vez no con el fundamento que requiere la toma de decisiones en un tema tan sensible como es el manoseo de un código penal que recordemos, cuando se toqueteó esto al calor de las coyunturas que seguramente provocan mucha emotividad, en el año, Tony no me va a dejar mentir en esto, creo que fue en el 2004 cuando ocurrió el episodio Bloomberg, recordarán la muerte de Axel Bloomberg, se hizo apurado por las circunstancias de manera desprolija y según los especialistas a los que uno consulta, se terminó generando un problema mayor que el que existía, porque se toquetearon las escalas, se buscó integrar de alguna forma que la imputabilidad una desprolijidad absoluta y no provocó ningún efecto positivo. El tema es no hacerlo igual ahora, porque en aquel momento el gobierno era de otro color político y sin embargo las cosas no se hicieron adecuadamente, se hicieron presionadas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay consenso dentro del arco político para avanzar en esto? Ayer Sergio Massa dio una señal de que consenso para debatir habría. No sé si para ponerse de acuerdo en qué van a hacer, pero por lo menos para debatirlo, cuando salió a plantear la necesidad de establecer que tal vez para los delitos graves pueda efectuarse una modificación en la edad de imputabilidad. Esto tal vez le genera alguna discusión interna, porque Margarita Stolbizer el año pasado había planteado que esto no debía discutirse de manera tan liviana. Habrá que ver cuán profundo es el debate interno dentro del espacio que integran, pero lo cierto es que pareciera ser que nos obliga la coyuntura a discutir un tema que, insisto, tiene muchísima sensibilidad. Hay sectores a los que mal llamados o mal denominados garantistas, que generalmente cuando se debate esto ponen el grito en el cielo. Sí. Existe también un prejuicio y un preconcepto en torno a un sector de la sociedad que sostiene que con esto se va a resolver la cuestión y claramente cuando los temas tienen posiciones tan antagónicas da la impresión que es necesario sentarse a discutirlo desapasionadamente, con lo difícil que eso resulta en la Argentina, Claudio, ¿no? Sin lugar a dudas. Temperley, ningún menor. Claro, no, pero el caso de Agustín, el chiquito asesinado. El tema de la semana pasada, sí. Pero digamos, este fin de semana, donde se produce esta catástrofe, la verdad no interviene ningún menor en este hecho y no sé si no hay que empezar a discutir si no está creciendo el tema de los secuestros extorsivos otra vez,
si no estamos empezando a tener un problema donde se mezcla lo social con el paco, con, digamos, tengo la sensación de que hay un crecimiento del tema de inseguridad por crisis social. Esa es la impresión que tengo. De hecho, yo lo que te digo, yo creo que hay que diferenciar Sí. siempre. Aquel que sale a robar por necesidad no termina matando. Son dos cosas distintas. Sí. Ahora, Sí, pero bueno. como mataron al chiquito Agustín, se habían llevado la plata y se iban ellos, no había ningún tipo de Sí, peligro, pero se dio era vuelta y lo gente- asesinaron. era gente Ese, puede haber una vinculada- crisis social, sin lugar a dudas, pero aquellos que salen a delinquir y a matar no es la persona que por necesidad social, porque está fuera del sistema o está sin empleo, sin trabajo o no tiene para alimentar a su familia, No, esa persona pero, no sale a matar. Pero la Raúl. combinación es con la droga. Entonces, Sí, sin lugar a dudas. Entonces Una cosa eso lleva a la otra. desequilibra Sí. mentes. Efectivamente, tenés razón. El que va a robar, en general, no tiene la pretensión de matar porque sabe, además, tiene en la cabeza que son muchísimo más años de prisión. Sí. Pero se mezcla el tema hoy en día del Paco, sobre todo en la zona sur. Ustedes no van a encontrar muy poco Paco en la zona norte. ¿Por qué? Porque el Paco es un desecho Claro. que te destroza y enloquece a la gente. Entonces, en general, el Paco es más bien usado en la zona sur del Gran Buenos Aires, poco en la zona norte. Y para mí por eso está apareciendo mucho de esto en la zona sur. de todos sin modos, dudas que un cambio en la edad de imputabilidad no va a generar un impacto si solamente ese es el cambio. Esto es un cambio radical también. Es ver en qué condiciones la gente está detenida, ¿sí? Que es la eterna discusión. Es ver en qué condiciones salen una vez que cumplen la condena. Si realmente hay una reinserción, que ya está comprobado que no. Es decir, que probablemente quienes pasen mayor cantidad de años en el penal salen más resentidos, con mayor odio, les cuesta mucho más reinsertarse también y por lo tanto es muy probable que vuelvan a delinquir. Claramente- Sí, si no hay un cambio de base tampoco, por más de que estén más tiempo detenidos desde los 14 años, no va a funcionar. claramente es trabajar en varios frentes. No sé si la solución, pero por lo menos el camino que debería adoptarse desde el Estado. Lo cierto, y por eso señalo y remarco, vamos a volver en un rato sobre los temas de campaña, pero este Sí. es un tema que se ha metido en la campaña. De hecho, quien también declaró el fin de semana, e hizo declaraciones periodísticas, por supuesto, pero orientadas también a instalar el tema de la campaña, fue Carolina Píparo. Recordarán ustedes que fue víctima de una salidera bancaria hace ya algunos años y que perdió a su bebé en periodo de gestación. Carolina no solamente habló sobre la situación de inseguridad, sino que insinuó algo que por estas horas se está evaluando en el seno de Cambiemos, que es ofrecer candidaturas a personalidades, a personas vinculadas a situaciones que les permitan, mostrar preocupación por temas de sensibilidad social. Carolina Píparo, víctima de inseguridad, hoy integrando una organización que está trabajando por los temas de impunidad, fue tal vez convidada o alguien le sugirió la posibilidad de que integrara una lista en la provincia de Buenos Aires y ella periodísticamente, y esto es un registro de este fin de semana, dijo, si me lo ofrecen, lo aceptaría porque me parece importante poder ocupar un lugar en un espacio en donde se puede legislar sobre estos temas. Con lo cual, insisto, el tema se insertó en la campaña de la mano del calor, del crecimiento de los datos y de los casos de inseguridad y probablemente lo tengamos en este último tramo mucho más instalado. Homicidios en Capital Federal en 2015, 95, cometidos por menores 8. En 2014, 165 homicidios Sí. cometidos por menores 10. Es decir, la incidencia de los menores no es tremenda, no es el centro del problema. Les aclaro que más de la mitad son homicidios entre personas conocidas. Peleas, bueno, el 10% Sí. son femicidios. Es decir, De los estos, homicidios que hubo en 2014-2015, exactamente. ¿cuántos decís femicidios? ¿Qué porcentaje? El 10%. El 10% femicidios. El 10% son femicidios. Ojo, son en la capital, por ejemplo, estoy hablando de estadísticas oficiales, son 95 homicidios y en la provincia son 765, o sea, es 7 veces más, hay más crisis, es más... no ahora, ¿no? Toda Sí. la vida fue muchísimo más porque el Gran Buenos Aires es una zona crítica. Además, si ustedes revisan dónde son los 95
de capital son Villa 1114, Villa 31, el 70% de los homicidios son ahí. De manera que la influencia de chicos es poca, y recuerden que alguien de 16, 17 años igual es juzgado. Claro. Sí, claramente. Sí, lo que pasa también en esto, y ha sucedido a lo largo de los años, que se establece el debate, la polémica. Y no prospera, a los 15 días preguntás, che, ¿cómo hay reuniones? Se están poniendo a trabajar, van a hacer esto. Se pelean entre ellos. Y listo. Estaba avanzado. Arranqué contándole lo de la comisión esta. Después no hubo novedades respecto de qué pasó con esta comisión, en la cual, bueno, creada, un poco motorizada o anunciada al calor de aquel episodio, hoy con la reaparición de un nuevo episodio, nuevamente se insiste sobre este tema. Yo creo que el Parlamento va a terminar abordándolo. Algunos especulan que la posibilidad es que esto se haga ni bien sorteada las PASO o entre las PASO y las generales en el mes de agosto. Habrá que ver cómo está dado el clima político para que esto ocurra, porque, insisto, en Cambiemos mismo hay muchas diferencias, O sea, hay sectores del radicalismo, incluso integrados al gobierno, que no creen que esto sea un tema a debatir, o que, como recién explicaba Tuni, esto pueda tener una incidencia determinante en la cantidad de delitos. Y por eso van a tener que definir claramente, antes de bajarlo a recinto o a comisión, si verdaderamente hay un consenso como para abordar. ¿Sabes qué pasa, Mauro? Cada vez que se discute esto, yo me pongo en el lugar, y cada vez que hay una víctima, de los padres de la víctima. Sí, seguro. ¿Sí? Me pongo en el lugar de ellos, me pongo en el lugar de decirles, ¿sabe qué pasa? Que es menor de edad. Entonces, es menor de edad para una cosa y para no comprender determinadas cuestiones, pero sí puede comprender cómo manejar un arma y cómo salir a matar también. Entonces me pongo del lugar de los padres, de Brian, por ejemplo, que fue uno de los casos más emblemáticos también del último tiempo, y ahí estaba la coincidencia de que el asesino, uno de los asesinos, tenía también la misma edad y se llamaba igual. ¿Sí? Me pongo en el lugar de esos padres despidiendo a su hijo y que saben que no van a tener justicia porque un nene de la misma edad de su hijo lo mató. La semana Entonces pasada digo, es fácil discutir en el marco de las elecciones y la política y el juego de la política, pero la vida de la gente no es un juego. Y esa es la cuestión. Da bronca también escuchar que en medio de las elecciones, y esto ha sido histórico, los distintos partidos para decir, bueno, yo presenté este proyecto que ahora van a estar tratando y esto fue una idea de tal o cual candidato. Pero en el medio está la vida de la gente, y de la vida de la gente hay que ocuparse en todo momento, no solamente en el momento de las campañas para ganar votos. La semana pasada el tío del pibe que mató, que le disparó a este chiquito Agustín. Sí. Contaba que efectivamente una banda lo usaba porque tenía 15 años para trasladar armas. O sea, el tema está, hay que laburarlo, hay que trabajarlo. Hay que trabajar mucho, y también hay que decir que no solamente incrementando las penas o incluyendo a los menores en las penas por delitos que cometan vas a solucionar el tema. Hay que hacerlo de una forma abarcativa. Y tiene que haber una ley realmente rigurosa, pero tiene que haber otro contexto también como para poder solucionar el tema, y no buscar solamente el castigo. Con el castigo solo no vas a solucionar el tema, porque si como influye el Paco, salen perdidos, no saben, ni siquiera por ahí se enteran que han matado a alguien en el estado que están. No puede suceder eso, tiene que ser penado eso, por cierto, tiene que ser penado. Pero hay que avanzar en otro contexto y ocuparse de esa gente, y ocuparse de la juventud, de los adolescentes que son víctimas del consumo del Paco y la droga que le está destrozando la cabeza. El narcotráfico que ha crecido enormemente en nuestro país en los últimos años, y siempre han pasado gobiernos y gobiernos, y la bola de narcotráfico cada vez más grande, el negocio cada vez más grande. El resultado es este. Y hay que pensar también lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años con esta generación, cuando estos adolescentes tengan 25 o 30 años. Con el cerebro carcomido por la droga. ¿En qué país vamos a estar? Si no se empieza a trabajar ahora y no se empieza a pensar en futuro, dejando de lado los mandatos presidenciales, los gobiernos de turno, vamos a estar siempre en la misma discusión. Siempre en la misma discusión. ¿Decías, Tuni? No, esencialmente la Corte Suprema, cuando hizo este análisis de la cantidad de homicidios, el primer análisis serio, real, de cuántas personas mueren, cómo es que mueren, cómo son los hechos, insistió mucho con el tema del Paco. Era la Corte cuando todavía estaba Zaffaroni. Zaffaroni insiste mucho con el tema del Paco. Ojo que desequilibra totalmente, como decía Claudio,
destruye las cabezas. Destruye, las cabezas. Entonces, ahí está una de las claves de la situación. Gracias, Raúl. Gracias, Mauro.